Cinemática del trauma. La cinemática se define como el proceso de analizar un evento traumático y determinar los daños resultantes provocados por las fuerzas y movimientos involucrados. Las leyes del... No puedo leer. Ya. Son las leyes de la física. Cinemática del trauma. Se define como cinemática al proceso de analizar un evento traumático y determinar los daños resultantes provocados por las fuerzas y movimientos involucrados. Las leyes físicas nos ayudarán a comprenderlo. Estas las veremos en un punto más adelante. La historia de un paciente debe considerar condiciones pretraumáticas, que son aquellas que incluyen en la severidad y el pronóstico. Estas incluyen patologías previas e ingesta de alcohol y o drogas. Y el incidente traumático, a partir del momento del impacto, como la dirección en la que ocurrió el intercambio de energía, la magnitud de la energía involucrada y cómo afectaron dichas fuerzas al paciente. Hay tres prioridades que tenemos que tomar en cuenta. La primera es la seguridad de los rescatistas y los pacientes, ya que si los rescatistas están en peligro, esto aumentará el número de pacientes y no queremos eso. La segunda es identificar al paciente con gran necesidad de cuidados médicos y las múltiples víctimas. Esto lo vamos a hacer con el triage. La tercera es el manejo del paciente identificado como el más necesitado o los pacientes identificados como los más necesitados. Las leyes físicas que se mencionaron previamente son las siguientes. Un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento permanecerá en movimiento a menos que una fuerza extrema actúe sobre él. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía cinética depende de la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Esto quiere decir que va a depender más de la velocidad que de la masa, ya que si la velocidad incrementa, se incrementa la energía cinética por 4. Cavitación. A mayor cantidad de partículas impactadas, mayor será la cavitación. Hay dos puntos que tenemos que tomar en cuenta. El primero es cuántas partículas hay en línea directa sobre la trayectoria del cuerpo en movimiento o qué tan densamente están agrupadas. Y el segundo es cuál es el diámetro del área frontal del objeto móvil, un lugar habitual. En el trauma cerrado existen dos fuerzas involucradas, el cambio de velocidad de la aceleración a la desaceleración y la compresión. En las lesiones por cambio de velocidad, en el cráneo tenemos la contusión, las lesiones por desgarro de vasos sanguíneos, los hematomas en el lóbulo frontal y temporal, hematomas subdurales y lesiones del tronco cerebral y la médula en sus puntos de fijación. Estas son las más comunes. En el tórax, la aorta es el sitio más común que sufre de lesiones por desgarros, cizallamiento dentro del tórax, y es a nivel del ligamento arteriovenoso distal. Ahí la aorta es fijada contra la columna torácica. En el abdomen, cuando el movimiento del cuerpo hacia adelante cesa, los órganos continúan su movimiento hacia adelante. O cuando el cuerpo rápidamente acelera, los órganos se mueven hacia atrás, causando lesiones por desgarro a nivel de los puntos de fijación. Lesiones por compresión. Las lesiones por compresión son causadas por fuerzas de machacamiento y prensamiento, pudiendo afectar tanto la estructura externa como los órganos internos. Estos en la cabeza se producen fractura de cráneo y lesión encefálica. En el tórax se pueden producir fracturas costales, tórax inestable, contusión cardíaca entre el esternón y la columna, contusión pulmonar y neumotórax. Esto es más que nada cuando se golpea el tórax contra el tablero. Y en el abdomen, las lesiones por compresión a este nivel pueden producir fracturas pélvicas con daño en vejiga, laceraciones vasculares, etc. Colisiones de vehículos motorizados. En estos casos se produce una triple colisión. La primera es la del vehículo, la segunda es la del ocupante dentro del vehículo y la tercera es la que el ocupante va a recibir dentro de sus órganos internos al momento de la desaceleración. Colisión 1. Como ya mencionamos, es el automóvil chocando contra una estructura fija o móvil. En la segunda colisión,
el ocupante del móvil va a impactar las estructuras del automóvil y ahí es donde se produce la compresión. Y en la tercera colisión, son los mismos órganos internos impactando contra estructuras de sostén, desprendiéndose y desgarrando las estructuras de fijación. Impactos frontales. Vamos a empezar por la lesión de extremidades inferiores. Hacia abajo y por debajo, las rodillas chocan contra el tablero, absorbiendo los músculos. La mayoría de esto va a formar lo que es el impacto. Se va a producir una lesión con un patrón clásico, rodilla, fémur y cadera. En lesión de abdomen y tórax, la ruptura va a ser diafragmática, lo que va a componer lesiones torácicas de diversa severidad, como un hemotórax, neumotórax y tórax volante. Los impactos frontales se van a dividir en lesiones de cráneo, cabeza y de la columna cervical. La ruptura va a ser de una manera diafragmática y las lesiones torácicas de diversa severidad van a ser como hemotórax, neumotórax y tórax volante. Los impactos posteriores serán cuando el vehículo es impactado por detrás. La energía de este impacto es de una manera transformada en aceleración, lo que va a componer un esguince cervical. Pasando a los impactos laterales, estos serán cuando el vehículo es golpeado de lado y hay dos tipos de situaciones. La primera, el vehículo permanece en su lugar y la energía del impacto es al daño del vehículo más que a lo que es el desplazamiento. Y la segunda es cuando el vehículo es desplazado y se mueve por debajo de los ocupantes. Esto será un vehículo desplazado si hay más posibilidad de daño de la columna cervical.